Capítulo 11. La sorpresa. Algo en la alegría impetuosa que a veces mostraba Turí producía en Sati desesperación. Esa nena de 3 años de pronto se le aparecía como una adulta maliciosa que la explotaba y se aprovechaba de ella. No podía verla de otro modo que como una extraña, impetuosa, negrita. A veces la miraba largamente y con horror comprobaba que le hacía recordar a los chicos de las 14 que en sus queló merodeaban por la calle y se acercaban al centro. Chicos sin nombre, hijos de madres gordas y morochas, parias de la vida. Era una de esas mañanas en que Turí pasaba horas entretenida en sus juegos y fantaseos. Se acerca mediodía. La nena presiente que es la hora en que su papá regresa de la oficina para almorzar. El entusiasmo crece. Papá está por llegar. Quiere salir a recibirlo. Le señala a su mamá el triciclo, la tironea de la pollera, que la acompaña hasta la vereda. Pedalea con todas sus fuerzas. Allá viene papá caminando por la calle. Está cerca. Lo alcanza y lo abraza. Se deshace en un amor que la desborda. Es su Dios, su todo. Lo escolta radiante hasta la casa, pedaleando feliz. Cuando entran, Turí percibe que algo amenazador hay en el modo en que Sati cambia unas pocas palabras con Nikki y se cruzan una mirada de entendimiento. El padre la toma de un brazo y la lleva al baño. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? Nikki se quita el cinto y comienza a descargarlo sobre el cuerpo de Turí. El lugar es pequeño y el cuerpito breve. Tratando de ocultarse, se golpea contra el inodoro, el lavatorio, la bañera. Llora a gritos, aterrada. Eso excita aún más a su padre, que ahora golpea con saña. Ya no es por lo que había hecho la nena, es porque se le quiere escabullir, lo quiere humillar, y a él no lo van a seguir jodiendo. Cuando Nicasio finalmente termina, Turí queda como un montoncito arrojado en un rincón y no comprende. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Algo malo, algo muy malo. A los pocos días, Sati lleva a Turí y a Pepe a la mutualidad en su visita de control con el pediatra. El doctor Woodson, observando los moretones de la nena, le dice a la madre: «Cuidado, señora, ¿eh? Se cae mucho, es muy traviesa», responde ella con una sonrisa de resignación. Capítulo 12. A escondidas y huyendo. Sati le pide a su hija que vaya a la verdulería que está al extremo de la calle Los Tilos, sobre la que viven. Es la perimetral del hormiguero y no ofrece la dificultad de tener que cruzar otras calles para hacer las 3 cuadras que la separan del negocio. Ya en el trayecto de regreso, cuando Turí comienza a sentir el alivio de acercarse a su casa, aparece un chico, vecino del lugar, un poco menor que ella, pero más alto y gordo, de pelo enrulado. Se aproxima y la toma del cuello. De la nada aparece un amiguito de aquel, un niño más pequeño, rubio, algo contrahecho, que ha tenido parálisis infantil. Turí queda aterrorizada. El gordo la agarra del pelo. Ella, con desesperación, forcejea y sale corriendo, todo en silencio. Llega a su casa jadeando, sin darse vuelta. No cuenta nada. ¿Qué le diría a la mamá? «No te sabes hacer valer». Y la miraría de ese modo terrible que la hace sentir indigna de estar con vida. Sati no se da por satisfecha con la compra y pide que vaya a cambiar lo que ha traído.
A Turí se le encoge el alma. Se asoma primero. No divisa a nadie. Sale a hurtadillas y en la primera bocacalle se cruza de vereda y sube una cuadra para hacer el recorrido por la calle siguiente, paralela a la suya, que le es desconocida. Lleva los ojos bien abiertos, tratando de detectar alguna aparición de chico. Luego de caminar 2 cuadras largas, baja al llegar a la altura de la verdulería, evitando de ese modo pasar por delante de la casa del gordo enrulado. Hace el camino de regreso, luego del cambio en el negocio, por la misma calle que ha venido. Ahora será fácil. En eso aparece un chico en un portón, saliendo de un jardín, y le grita algo. Turí echa a correr sin volverse. Llega a su casa jadeando nuevamente. Su madre se queja pues no ha traído lo que le pidió. Tendrá que volver a la verdulería. Sale una tercera vez, enloquecida por la complicación del trayecto y por el miedo de que su madre se entere. Esta vez se aleja 2 cuadras de los tilos. De regreso vuelve a hacer el mismo rodeo. Siente que no llegará nunca. Va trotando por la calle remota, escondiéndose, jadeando. Cuando finalmente entra a su casa, Sati la recrimina ásperamente. ¿Qué estuviste haciendo que cada vez tardás más? Capítulo 13. Desde el umbral. Cuando Nikki toca el violín en la penumbra del dormitorio, Turí acostumbra espiarlo desde la puerta, un poco asomada, con curiosidad y algo de vergüenza. Nikki se agita, se le inflan las aletas de la nariz, la emoción le humedece los ojos y produce como unos gemidos. Turí, sin querer, hace un chasquido con la lengua y Nikki advierte su presencia. Y ahora esa nena, chiquita y negra, entra cada rato. ¿Qué quiere? Interrumpir. ¿Cómo había llegado a tener hijos? No estaba en sus planes. A veces la nena parece responder, hace algo llamativo, pero se apaga enseguida. De pequeño, él tuvo que llamar la atención de su padre para que lo incluyera en los 3 sostenidos, y no lo consiguió. Sus hermanos mayores, envidiosos, no lo dejaban tranquilo. Lanza una mirada a la nena. Usa unas zapatillas gastadas y chicas que él mismo le ha recortado en la punta. Turí, parada cerca del umbral, vacila. Con esos anteojos de armazón grueso y negro, papá parece enojado. ¿Me seguirá queriendo? Se agacha un poco y se toma los deditos del pie que asoman por delante, como haciendo tiempo para que el papá la llame. Y la luz penetra por las rendijas de los postigos. Capítulo 14. Los cuentos de Nicasio. El papá sabía unos cuentos hermosos. ¿Y cómo los contaba? Cada noche, Turí iba a la cama matrimonial. Sati tardaba mucho en ir a acostarse. Entonces Nicasio, disfrutando la cercanía tibia del cuerpito de la nena, le contaba con verdadero arte el cuento de El molinero mentiroso y otros muchos. Siempre le pedía los mismos y esperaba regocijada la parte en que el geniecillo cantaba: «Hoy me voy a comer al hijo del rey». Nunca supo cómo terminaba la noche. La llevarían hasta su cama una vez que se quedaba dormida. Oscuramente percibía que en la noche, casi sin verla,
Ella no era la nena molesta que irritaba a su padre cuando estudiaba el violín. En las siestas de verano, en la semipenumbra del comedor, los reunía Nicasio. Capítulo a capítulo les va leyendo el Quijote. Ella lo escucha como distraída, pero la atrapa ese texto divertido, las palabras suculentas, los insultos, que allí no son malas palabras. Tan divertido como cuando juega las cartas con su papá, los sábados, después del baño. Capítulo 15. Monigote. Espléndida mañana de primavera en el hormiguero. El sol brillante y el ambiente cargado de fragancias de flores. Una cuadra antes de llegar a la ruta, Pepe deja a Turí, como le han indicado, en la vereda de un amplio chalet sobre el puentecito que cruza la zanja que bordea la calle. Allí deberá esperarlo hasta que regrese de hacer la compra en la panadería. La nena ha conseguido permiso para que Pepe la lleve en el portaequipajes trasero de la bicicleta, pero no debe llegar a la ruta. Queda sola, como quien queda abandonada. Su tamaño pequeño, su tez mate, la pollera larga y gastada y una expresión asustada completan una imagen peculiar. Un niño un poco más grande que ella se acerca y le increpa. «¿Qué haces ahí, monigote?» Turí balbucea algo, pero no llega a emitir palabra. Tiene miedo. «Salí de ahí», agrega el chico. Turí se corre a un costado del puente tratando de disimular la retirada. Sabe que no es eso lo que debería hacer, pero no protesta. No puede compaginar una respuesta. «Más lejos, monigote, más lejos». Camina hacia la ruta sin volver la cabeza y sin apresurarse demasiado para no incentivar la ira del niño. Todo lo que ansía es que la deje en paz. Y un nudo de pánico le aprieta el cuerpo, como si tuviera la certeza de que en el ancho mundo nadie la va a defender. Cuando regresa su hermano, la encuentra bastante lejos del lugar donde la había dejado. «¿Por qué no te quedaste allí?» Pepe parece molesto. Turí no dice nada y pasa por traviesa y movediza. Algo hay en ella que exaspera, una especie de nada que ha comenzado a invadirla, un vacío con el que los otros se encuentran cuando están frente a frente, la mudez, la inmovilidad de las facciones, la mirada de espanto. Era una bebé seria. Le decían el Kaiser porque nunca sonreía, cuenta la mamá desconcertada. Ella la tomaba en brazos y seriamente esperaba que apareciera una sonrisa, como en los otros niños. Pero no, Turí nunca sonreía. Y eso le profundizaba el resentimiento que le inspiraba la nena. Capítulo 16. La escupidera. Durante mucho tiempo el pis fue objeto de gran preocupación para Turí y causa de no pocas amarguras. Por la noche quitaba los almohadones del sofacama de brazos de metal cromado ubicado en el dormitorio de sus padres, los colocaba encima de la máquina de coser, alargaba el elástico y tendía sábanas y cobijas. Nicky acostumbraba colocar una escupidera junto a la cabecera de la cama matrimonial de su lado. Decía que si se levantaba para ir al baño no volvía a conciliar el sueño, de modo que cuando le venían ganas de orinar durante la noche, se arrodillaba sobre la cama, estiraba el brazo, alzaba la vasinilla enlosada y se la colocaba entre las piernas. Se había determinado que la nena debía hacer pis en la misma escupidera para que no cruzara el comedor donde dormía Pepe.
Sati, en tanto, para este trámite, se levantaba deslizándose de costado por el estrecho espacio que había entre la cama un poco ladeada y la pared. Gran problema se le planteaba a Turí cuando despertaba por la noche con intensas ganas de orinar. Temía acercarse a la escupidera, tan cerca de Nicky que, si se sentaba en ella, le rozaría la cabeza. Le aterraba pensar que en la oscuridad podría encontrar su mirada enojada y, por otra parte, temía aventurarse hasta el baño y que a mitad del recorrido sonara la voz alarmada del padre. «¿A dónde vas?». Por algún oscuro temor de su propia infancia, que no hubiera podido reconocer, Nicky trataba de alejar a los hermanos cuando llegaba la noche, cuando estaban las camas desplegadas. Además, algo había en esa nena, degenerado. Se había enterado confusamente a través de Pepe que lo había llamado un día al baño para que la viera desnuda. Si bien no existía la prohibición expresa de ir al baño por la noche, el uso vigente dictaba que fuera a la escupidera. En estas dudas y temores se le iba el tiempo, y de a poco se adormecía mientras imaginaba que salía de la cama y, sin ser advertida, iba hasta la escupidera, se sentaba en ella, orinaba y sentía un enorme alivio. Al despertar por la mañana estaba mojada. «Otra vez me hice pis», comprobaba consternada. Ahí se quedaba inmóvil, hasta que su madre se daba cuenta de la humedad y el olor y con gritos, amarreos y unos cuantos chirlos ponía fin a la espera. Luego de tomar el desayuno y de mucho llanto en anticipación a lo que vendría, Turí se sienta a la mesa de la cocina, por orden de Sati, a copiar en una página en blanco el modelo escrito por ésta. «No debo hacerme pis en la cama». Para ella es una tarea ciclópea, interminable. Se trata de llenar la hoja con esos ganchitos, el lápiz finito y duro que no le deja espacio para arracimar los dedos sobre él, y a cada rato se le tambalea y cae. Matamos 2 pájaros de un tiro. Aprende a escribir y se deja de mojar la cama, que ya es bastante grande para eso. Además, por un rato largo, puedo hacer las cosas tranquila, opina Sati, planteando el tema ante Nicky. Llora porque se le cae el lápiz, llora porque no puede ir a jugar y porque teme que nunca podrá terminar y quedará atrapada en la cocina garrapateando. Hasta el mediodía resopla y se desespera sobre la página del cuaderno. Llega un momento en que comienza a ver las cosas ennegrecidas, como cuando el cura da el sermón en la iglesia y dice: «Somos gusanos que nos arrastramos por la tierra». Y Turí lo repite para sí, modulando las palabras, mientras mira cómo los deditos regordetes de la manito de un nene que está sentado en el banco delantero se agitan de una forma que le resulta fascinante. Se diría que ese nenito tiene realmente una mano y que la mueve a su antojo. ¡Qué maravilla tener una mano propia y moverla! Gusano, gusano. Un sonido peculiar tiene esa G abicharrada, y la manito regordeta toma el travesaño, lo suelta, lo vuelve a tomar. Capítulo 17. Tortas fritas. Algunas tardes, frescas o lluviosas, Nicky y Sati preparaban tortas fritas. Ambos lo disfrutaban. Aunque provenían de mundos distintos, compartían ese recuerdo de la infancia, dorado y espolvoreado con azúcar. La preparación era un proceso que llevaba su tiempo. Primero derretían trocitos de grasa pella en la sartén
hasta que se convertían en chicharrones amarronados y crocantes, que terminaban en el tacho de basura. Luego vertían lentamente la grasa derretida sobre el montículo de harina ahuecada en el medio y colocado sobre la mesa de madera de la cocina, tras haberle quitado el hule que la cubría. Mientras los grandes se ocupaban de estas tareas, Turí y Pepe alternaban sus entradas y salidas para robar chicharrones. Se acercaban por turnos con sigilo, espiaban y de un manotazo arrebataban todos los que podían, para huir entre risotadas hasta el jardín una y otra vez. Allí, en el lugar preciso, donde se unía la pared con las lajas del camino que rodeaba la casa, se abrían unas grietas oscuras que Turí observaba con curiosa impresión y sobre las que preguntaba insistentemente a Pepe a dónde conducían. Una y otra vez había visto a las hormigas o a algún escarabajo desprevenido que hacía su camino hacia las profundidades y desaparecía. Luego de tanta pregunta, su hermano le respondía que había allí unas escaleras apoyadas en el borde de las grietas por las que descendían los enanitos que vivían debajo de la vivienda. Cada vez que ella golpeaba la puerta mosquitero de la cocina, asomaban sus cabezas un instante y volvían a esconderse con presteza. Turí, deslumbrada, iba hasta el fondo, golpeaba la puerta y regresaba corriendo al jardín para mirar la grieta con excitación. ¡Ay! Que acaba de ocultarse el bonete rojo de un enanito barbudo, le decía Pepe riendo. Capítulo 18. Fotografía de familia. Por la noche, gran preparativo y ensayo general, planchado de ropa y lustrado de zapatos. Turí repite una y otra vez: «Mayor gusto de conocerlo, señor», con el temor de que, llegado el momento de decirlo, se le olvide por completo. Con la panza estrujada, piensa que al día siguiente se va a encontrar con ese hombre importante e inimaginable a quien su papá teme, el jefe, que da órdenes en un lugar donde se realizan tareas tan difíciles como la de tomar nota del informe que diariamente pasan por teléfono a Nicky sobre la asistencia del personal de la compañía telefónica. Y Nicky tiene que sostener el auricular con el hombro, procurar que no se le caigan los anteojos, hablar por el teléfono mientras evita que se le desprenda la dentadura y escribir al mismo tiempo. Toda una odisea en el relato que hace a su familia acerca de la tarea agobiante de auxiliar en la oficina de personal. Le tenía espanto al teléfono, se sentía perseguido por el jefe y despreciaba a sus compañeros. El miedo al aparato negro lo llevó a rechazar el ofrecimiento de la empresa de instalar una línea en su domicilio, porque, como decía, con una familia que nunca lo utiliza, ¿para qué colocarlo? Turí se enteró de esta decisión cuando ya había sido tomada y le produjo una de esas tristezas culpables que la acometían con frecuencia. Relacionaba directamente el no haber hablado por teléfono con aquello que tantas veces le reprochara su madre de no ser conversadora ni sociable, ni poner voluntad en sonreír. Si hubiera sabido que esa era la condición para que lo instalaran, quizá habría ido más seguido al teléfono público, que funcionaba a veces en el correo de la ciudad, ubicado a unas cuadras, pasando la estación y el regimiento de infantería. Ella también le tenía miedo, pero eso era inconfesable porque no usaba dentadura postiza. A la mañana siguiente,
Cuando Nikki ya ha partido rumbo a la oficina, con muchos apuros y zozobras, Sati, Pepe y Turí, atildados y nerviosos, salen de la casa. Turí con el único pensamiento de que el momento del examen pase pronto. Le resulta abrumador saber que el éxito en esta representación suya fuera tan decisivo, tan imperiosamente necesario para su padre. Al llegar al edificio de mármol negro donde trabaja, siente que el corazón le late en la boca. Finalmente puede decir airosamente las palabras aprendidas, dar la mano como había ensayado, y la tortura termina. Durante la estadía en la oficina del papá, bastante breve, sus movimientos o alguna sonrisa parecen gustar al jefe, ya que recibe una felicitación. Sati y Nikki están contentos con ella. Cuando salen, van a una casa de fotografía donde se toman un retrato en conjunto. Incontables veces, Turí encontraría luego esa fotografía en el álbum. Sati aparecía joven y bonita. A Nikki se lo veía engreído y bello, algo pelado. Pepe tenía una sonrisa tímida, como quien pide disculpas por aparecer, y ella miraba el pajarito, seria y asombrada. Nunca supo por qué habían decidido sacarse esa foto, cuando economizaban al máximo en todo. Fue un día especial, un gran derroche. Capítulo 19. Las novelas de Turí. Cuando Nikki y Sati deciden que Turí tiene uso de razón, trasladan su sofacama para que duerma en la habitación de ellos. No es conveniente que esté con el hermano y, por otra parte, todavía chica, no se va a dar cuenta de lo que hacen sus padres en la cama. Acaba de despertarse. Sola en la habitación ya inundada de luz, se vuelve hacia la pared, cierra nuevamente los ojos y comienza a contarse la historia que va prosiguiendo día tras día. Entra Sati. «Es hora de levantarse, Turí». Espera algunos segundos, se ovilla, luego se estira como saliendo del sueño y balbucea que quiere seguir durmiendo un poquito más. Sati, condescendiente, la deja y sale de la habitación. Turí se acomoda del otro lado y, totalmente feliz, se sumerge en su novela de aventuras, donde hay un hombre de mediana edad, hermoso y de piel curtida, que dirige una expedición de jóvenes parejas a bordo de un yate que va recorriendo islas tropicales y vírgenes. También está Bruce, una muchacha bonita con el cabello corto y enrulado y aspecto de jovencito huraño, que envidia terriblemente a Jane, la joven protagonista, y trata de enemistarla con su novio y con el jefe de la expedición mediante planes urdidos con perversidad. Otro personaje es el guardián de la expedición, un hombre gordo, fuerte, de aspecto desagradable, vestido con una especie de pollerita de escamas de metal, mezcla de vikingo y soldado pretoriano, que se encarga de castigar a Bruce luego de cada fechoría. La desnuda, la ata a una camilla y le aplica torturas. Turí disfruta de estas escenas que pasa detalladamente por su imaginación. A veces saltan, se le escapan como en una película gastada y tiene que hacer un esfuerzo extra para darles continuidad. Sati vuelve al dormitorio para llamarla. Quizá ha pasado una hora o unos minutos. A la tercera entrada ya no hay más excusas para permanecer en la cama. Turí se levanta, ilusionada con la idea de que al llegar la noche volverá a encontrarse con sus amigos. Durante el día, cuando no la ven, conversa fugazmente con Jane
o es la rubia Alice o la malvada Bruce. Esos personajes la acompañan, le hablan, mientras ayuda a su mamá a lustrar el parquet, deslizándose arrobada sobre 2 gastadas mangas de pullover de lana convertidas en patines. En los atardeceres calurosos, Turi se cuela con los amigos de Pepe, unos cuantos años mayores que ella, para jugar a las escondidas en la calle y la vereda. Corren más rápido y tienen mejores ocurrencias. En realidad, hace de acompañante de Lula, un vecino sanjuanino, muchachito flaco, desgarbado y moreno como un gitano. Los chicos del grupo no ven con agrado la presencia de Turi, que entorpece el juego, pero Lula la defiende y la deja estar junto a él en el juego de las escondidas, mientras cuenta hasta 60 con la frente apoyada contra un pilar y la mano curtida y olorosa de pasto sobre los ojos de Turi. Otras veces, también a la saga de Pepe y del grupo, caza luciérnagas por la noche en una calle cercana, de tierra, cubierta de maleza y recorrida por 2 hileras de robles. Vuelan los insectos de a cientos. Aparecen aquí y se desplazan de pronto como estrellas fugaces. Algunos son enormes y muy brillantes. Lula tiene una habilidad increíble para atraparlos en vuelo y despanzurrar el bicho justo en el momento en que produce la fosforescencia. Con galantería exquisita, pega sobre el dorso de la mano de Turi, en el nacimiento del dedo, el anillito de luz que ha conseguido para ella. Al rato, todos sus dedos tienen anillo de brillantes y mueve sus manitas deslumbradas en la noche oscura. Lula es bueno, valiente y hermoso, y el mundo es ese robledal con fragancias de flores nocturnas y destellos de luciérnagas. Capítulo 20. La cola de la panadería. Cuando finalmente se instaló una panadería en la ciudad, ya no fue necesario atravesar las vías del ferrocarril para comprar el pan. No obstante, al no tener producción propia, dependía del negocio primitivo. Esta pequeña compra era una tarea que Sati encargaba a Turi por ser simple y demandar largo tiempo. Ella estaba siempre tan ocupada: limpiar, hacer la comida, lavar la ropa, zurcir, planchar, le resultaba agobiante, le robaba el día. Entonces entregaba a Turi la bolsa de tela bordada con espigas amarillas, 1,50 pesos, y allá se iba la nena a buscar el pan. Lo más frecuente era tener que esperar la llegada de una remesa porque la anterior se había terminado. Turi se colocaba al final de la cola. A medida que pasaba el tiempo y la situación no variaba, comenzaba a intranquilizarse. Algún chico correteaba por allí, jugaba o se entretenía con algo. Turi, parada, inmóvil, como si viviera en otra dimensión, presenciaba lo que ocurría en esta. La habitaba el sentimiento permanente de estar entre extraños. De la intranquilidad pasaba al miedo. Un miedo inexplicable de quedar varada en el negocio para siempre, perdiendo sus juegos al sol entre los pastos del terreno del fondo de su casa. Cuando la desesperación se le hacía insoportable, se largaba a llorar. Los adultos a veces se condolían y, sin comprender mucho el motivo del llanto, la dejaban pasar hasta que llegaba al primer lugar ante el mostrador. «A mí me parece que llora para que la dejemos pasar», comentaba alguna señora. Y esto servía para alimentar aún más la angustia de Turi, que solo encontraba algún alivio cuando el empleado rubio de bigotes trataba de confortarla haciéndole una caricia y diciéndole que el pan ya estaba por llegar.
Finalmente arribaba el muchacho con el triciclo rebosante de flautas, pancitos, criollitas y otras delicias. Y Turí era despachada en primer lugar. Una vez que se hacía del kilo de flautas, se apresuraba hacia los tilos, sin volver la cabeza atrás, sin decir palabra, ni de agradecimiento ni de molestia. La calle ahora tranquilizadora. Al trasponer el portoncito del jardín de su casa, le volvía la alegría y el olvido le permitía dejar a un lado la mañana tortuosa como si nunca más se fuera a repetir. Capítulo 21. Libritos maravillosos. Detrás de la maciza puerta de tablones que da al pequeño hall de entrada, hay un mueble empotrado en la pared del comedor construido por Nicky. Se compone de 2 estantes en la parte superior, dedicados a biblioteca, un compartimiento con puertitas corredizas en la mitad, donde se guardan remedios, el frasco de agua de colonia y un embudo para perfumes diminuto y multicolor. Luego, otro compartimiento con puerta batiente lateral que contiene algunas bebidas, pomposamente llamado vargueño, y finalmente uno más grande de puerta rebatible, donde colocan los artículos de limpieza que Nicky, todos los meses, debe aceptar de la empresa telefónica para ser partícipe ínfimo de la rapiña generalizada. En los estantes superiores hay, entre otras cosas, unos cuadernos con poesías copiadas por Satie, un libro de lectura muy antiguo y unos libritos pequeños de páginas gruesas y satinadas, repletas de hermosas fotografías, casitas con techos de tejas, hermosos jardines, jóvenes haciendo gimnasia y niñitos rubios que juegan y ríen o se sientan a pequeñas mesitas donde hay cubos y juguetes prolijamente esparcidos. Una y otra vez, Turí se trepa a un banco, los baja del estante superior y mira esas estampas como si hojeara un cuento de hadas. ¿Cómo han llegado a la casa? Para ella. Están ahí desde siempre, escritos en alemán, como lo que su papá escribe en el pizarrón cuando les da lecciones a su hermano y a ella. Es algo que suena de un modo distinto, que hace que en lugar de mamá tenga que decir Mutter y en lugar de papá Vater, y que las cosas tomen otros nombres y también algunas frases como unser Nachbarinnen, nuestros vecinos, y der vollen Strimpfes, las medias de lana, gehen scheißen, hacer caca, y lo mismo al decir gracias y saludar y pedir permiso, que hay que decirlo en alemán porque si no, Satie y Nicky se enojan y la miran de un modo terrible. Esto arma una lengua particular de la familia Monte. Nicky pronunciaba esas palabras largas y difíciles con mucho énfasis, como indignado y escupiendo, y Turí sentía el íntimo orgullo de que su papá sabía alemán, aunque éste no era más que el producto de un año cursado en el Instituto Goethe. En un acuerdo tácito, ninguno de los 4 mencionaba afuera estas clases, y Nicky se excitaba al escuchar que su familia hablaba un poco de ese idioma, así, sin ningún precedente, abriendo para los demás una gama de suposiciones, la presunta raíz teutónica, alguna relación con ese grupo étnico, casi como un origen divino, y al mismo tiempo alejaba el terrorífico fantasma judío. Turí sabía que la vecina de enfrente, Oma, y sus hijas, mujeres jóvenes y lindas, casadas y con hijos pequeños,
así como el dueño de la carnicería, el de la ferretería, los dueños de un restaurante al que nunca habían concurrido, y gran cantidad de gente que vivía en el hormiguero, sobre todo en la parte más linda y lujosa, habían venido de ese lugar que mostraban los libritos y hablaban en el idioma que su padre secretamente les enseñaba a su hermano y a ella. Reconocía el sonido sin detenerse a comprender lo que decían. También discernía que tenían ojos celestes, eran altos, rubios, sus ademanes decididos y se reían con energía y ganas. En la carnicería de Jung, donde Turi con frecuencia acompañaba a su mamá, el idioma oficial era el alemán. Ella los miraba embobada, sin ser notada, mientras gesticulaban, su mamá incorporada al ruedo, quizá un poco forzada, pero contenta. Hacían un mundo tan pintoresco y animado, y la dejaban estar ahí sin molestarla, y Turi se sentía íntimamente agradecida, casi asombrada de que eso fuera posible. Si bien con Oma y con la gente en la carnicería Sati ensayaba algunas frases, algo parecía no funcionar, porque, aunque era evidente que le entendían y le respondían, solamente decía frasecitas sueltas, fórmulas sociales. Sati no participaba de la conversación extensa, del relato de anécdotas sobre sucesos vividos o sobre las diabluras de sus niños. Posiblemente su conocimiento del idioma no le daba para más, pero lo mismo ocurría cuando hablaba en castellano. Se diría que hablaba para ocultarse, para que no se supiera nada, ni de ella, ni de su familia, ni del pasado, ni del presente, ni el nombre ni el apellido. Turi se promete que con tiempo de preparación y ensayo, algún día amanecerá como esos niños de los libritos. Capítulo 22. La caja de Vater. Sobre el aparador del comedor descansa una caja de madera oscura lustrada, con un trabajo de labrado y escalonado en las proximidades de la tapa y de la base. En principio era baja. Luego Nicky la elevó agregándole un listón de madera en la parte media, que teñido trataba de imitar el tono, si bien no resultó el mismo color, ni la misma textura suave y redondeada que le había conferido el tiempo y el pulido a la caja original. Aunque no estaba cerrada con llave, era una caja prohibida. Esta disposición llevaba a Turi a asomarse a la boca de la misma innumerables veces, ayudada por un banquito. Si percibía ruido de pasos, largaba inmediatamente el rebusqueteo que desordenaba el contenido. Aun así, a riesgo de ser descubierta y castigada, era enorme el placer de encontrarse con la suavidad del terciopelo color obispo que forraba el interior y recorrer con los dedos los compartimientos de distintas dimensiones. Entre muchos papeles sin importancia para ella, le atraía una partitura para violín amarilleada por el tiempo titulada El vuelo del moscardón, con un bosquejo hermoso hecho por Nicky de una sinuosa formación de abejas, unas postales y en el fondo, en el extremo más escondido, los dos tesoros mayores que albergaba la caja y el mundo. Una pistola de la época de la Guerra de Secesión que Vater iría a sacar y limpiar cuando sobrevolaran los aviones en la Revolución de 1955, y un estuche que contenía un brillante, un estuche de madera esmaltada en bordó con la pequeña falleba de metal que al ser presionada liberaba la tapa y dejaba ver su contenido.
una gema de considerable tamaño, magníficamente tallada, alojada en un nido de pana color salmón. Cuando Turí se consideraba suficientemente segura porque su mamá no estaba cerca y su papá fuera de la casa, conteniendo la respiración, tomaba el estuche, sacaba la gema de su nidito como quien despierta a un hada y la llevaba a la mesa del comedor para moverla bajo un rayo de sol, haciendo bailotear gotitas de luz del color del arco iris sobre la carpeta bordada. Su mamá le había contado la historia de esa gema. Cuando Nicky trabajaba de músico en un cabaret, una de las alternadoras del lugar lo seguía. Le estaba atrás constantemente. Esta mujer tenía un amigo traficante que le había regalado 3 diamantes traídos de África, 2 para los pendientes y uno más grande para usar en una cadenita al cuello. La bailarina había obsequiado este último a Nicky. Un día o una noche, Turí no recordaba bien cómo venía la historia, ni los confusos horarios de Nicky en el cabaret, esta mujer y su padre habían ido hasta el amueblado para tener relaciones. Pero en la puerta se empacaron, ya que Nicky se opuso a pagar y ella no quiso hacerlo. Y allí terminó todo, decía Satie, aparentemente satisfecha con esta negativa de pago, concluyendo la versión que había armado. Si bien el relato le resultaba un tanto oscuro, la piedra tenía el luminoso misterio del traficante, vestido como Sandokan, que se aventuró en África y la trajo de regalo para una mujer. Y a esta mujer siempre la imaginó hermosa y dulce, desvaída su imagen por el paso del tiempo, pero querible, inexplicablemente querible. Capítulo 23. El ingenioso Nicasio. Nicasio sabía hacer con bastante habilidad muchas cosas. Sin embargo, después de casado, eso pareció no salir del ámbito de su casa, de los otros 3 miembros de su familia. Tampoco requería de estas habilidades el trabajo que tenía en la compañía de teléfonos, revolviendo papeles. Un día decidió y compró óleos, pinceles, telas sobre cartón, se armó un caballete y salió a pintar paisajes del hormiguero. Todavía había muchas calles de tierra, donde el paso de los pocos autos que circulaban dejaba un tendal de sapos aplastados. Rincones hermosos, una avenida ancha bordeada de eucaliptos, que después de alguna tormenta mostraba ramas desgajadas, raíces al aire, bajíos inundados. Quizá encontrara la veta para hacerse un nombre, ahora que estaba ya en la 50. Las vetas que guardan tesoros o no, ¿cómo saberlo si no se prueba? Para el casamiento de la hija de su compadre, pintó un paisaje mediterráneo. Sobre la playa, un grupo de personas armaban un bote, y la luz inundaba las caras, los trozos de madera. Cada olita del mar era un destello sobre el azul profundo. Para otras celebraciones, también se hizo presente con sus cuadros, que eran bien recibidos, pero quizá no con el entusiasmo que esperaba. Siguió durante un tiempo, pero se producía algo, un vacío, una falta de significado. No sabía bien. No creo que vaya a destacarme en esto. Quizá me falta tiempo, el material es costoso. Le voy a dedicar todas las energías al violín, pero a la música clásica. Turí investiga la paleta irregular de Nicasio, un trozo grande de madera terciada
con alguna capa de madera arrancada por sectores y un orificio grande para pasar el pulgar. Los colores se abigarran, se amontonan, algunos sin mezclarse, los más recientes brillantes, otros ya oreados, opacándose. Nicasio pintaba al óleo. Esa paleta irregular y maltrecha era infinita. Nunca se lo pudo decir porque ni ella misma lo sabía, pero la mirada quedaba atrapada en una porción alargada de azul cobalto, en el relieve de un rojo bermellón que sobresalía desparejo y rugoso, y el amarillo, el marrón brillante. Ahí había ríos y caras y bosques maravillosos, como los de los cuentos, como los que encontraba en la pared junto al sofacama, cuando se despertaba por la mañana y se quedaba un ratito más, y otro, y aparecían sus personajes y se contaba cuentos. Cada tanto Nicasio compraba maderas, clavos, serruchaba, hacía mediciones, rellenaba con masilla, montaba en la pared, luego pintaba. Así iban surgiendo armarios para la cocina, suplementos de armarios ya construidos, un mueble en el borde del corredor, afirmado sobre 4 pilotes gruesos y retacones, en el que Turí podía meterse y sentarse sobre algunas cajas donde se guardaban ropas usadas, revistas viejas, jabones. Eran días interesantes esos en que Nicasio trabajaba. Aparecían detalles que causaban placer. Un ganchito para cerrar el armario. Una esferita de metal en una puerta que la sujetaba al coincidir con la hendidura de un marco. Un estante que encajaba perfectamente en el rincón. Turí consiguió que con unas pocas maderas le clavara una camita, un sofá y una mesita para las muñecas. Ella cosió el colchón, los almohadones y las fundas para los muebles. Tenía un estante del armario del corredor que era el piso donde vivían sus muñecas. Para instalar ciertas partes de los muebles, Nicasio tenía que tenderse en el suelo. Se movía lentamente, se acompañaba con algunos suspiros, deslizándose con cuidado. Toda esa coreografía era llamativa y casi graciosa para Turí. Solía repetir: cuando uno es joven no siente el cuerpo, pero después... Y eran frases que decía su padre que tranquilizaban y daban marco a los momentos, porque cuando hablaba, el mundo se apaciguaba, aunque no comprendiera qué quería decir. En cambio, cuando se quedaba silencioso, sentado junto a la mesa, un codo apoyado sobre ella, mirando hacia adelante, rato largo, y no había que interrumpirlo ni hablarle, Turí sentía que algo no estaba bien, y una inquietud triste la aplastaba. Capítulo 24. Enemas. Nicky era absolutamente estricto con las deposiciones. Tenía ideas firmes acerca de la vida sana y natural. Ir del cuerpo todos los días, preferentemente respetando un horario regular y una alimentación desprovista de condimentos, frituras o salsas. Con frecuencia relataba que cuando conoció a Sati, ésta tenía las piernas hinchadas y un color verdoso en la piel, producto de las complicadas comidas que preparaba la madre. Estaba intoxicada, decía taxativamente. Era un desastre con la piel viscosa. Yo le enseñé a comer y gracias a mí se fue desintoxicando. Y hacía ese gesto tan característico en él que significaba ¡qué barbaridad! Turí miraba a su madre con ojos bien abiertos y aunque no la encontraba muy linda, no podía dejar de admitir que se había operado una transformación importante.
de batracio purulento en persona, sobre 2 piernas, eso sí, algo toscas. Una práctica necesaria para obtener esta purificación interior era el enema, que se realizaba apenas se detectaba atraso en el funcionamiento intestinal o un atisbo de fiebre. Sati la había observado habitualmente antes de tener los niños, pues mostraba una tendencia natural a la constipación. Cuando Nikki se iba a trabajar al cabaret por la noche, ella se colocaba un enema de 2 litros, con el irrigador que colgaba del perchero del baño. ¡2 litros! Exclamaba para mostrar el grado de sacrificio y ocultar un goce no advertido. Algo malo hay dentro. Hay que eliminar el foco infeccioso, sentenciaba Sati poniendo el ojo sobre su hija. Y Turi resultó campo propicio para estas prácticas. Luego de tomarle la temperatura, si el termómetro indicaba algunas líneas de fiebre y se constataba que ese día aún no había evacuado el intestino, Sati y Nikki comenzaban en conjunto los preparativos para el enema. Además de saludable, consideraban que era conveniente para la chica, por esta cosa maligna que advertían en ella, que se miraba al espejo y se ponía esos trapos de colores en la cintura, como la mujer esa de la película que tenía la cabeza llena de fantasías, agregaba Sati con indignación y convencimiento, recordando a la pecaminosa Madame Bovary, que veía reflejada sobre su nena de 4 años. Hervían el agua, descolgaban el irrigador del perchero, ponían luego a entibiar el líquido, al que según el grado de importancia de la intoxicación le habían agregado sal o alguna otra sustancia para que fuera más eficaz. Turi, en tanto, inmovilizada por el miedo y la humillación de no atreverse a salir corriendo, esperaba. Sus padres llegaban al dormitorio con el recipiente listo para la ceremonia, y ella se quitaba la bombacha ante la primera indicación, se tendía boca abajo sobre la cama y abría las piernas tal como le decían, para que le metieran la cánula en el ano. Y al quedar inerme ante ellos, la hacía sentir sucia y despreciable. En la excitación o la premura, a veces Sati no acertaba en el lugar y empujaba obstinadamente con la cánula sobre el perineo, produciéndole un gran dolor que por vergüenza Turi apenas se atrevía a delatar. El líquido se le metía dolorosamente en las tripas, mientras Sati repetía: «Aguantá, aguantá». Quizá, cuando no daba más, se atrevía a preguntar a media voz si faltaba mucho y recibía una serie de indicaciones. «No aprietes, no baja, todavía queda algo». Después de que pasaba la última gota, debía retener durante la mayor cantidad de tiempo posible, transpirando de calambres y vergüenza. Finalmente traían la vasinilla de Nikki y Turi estallaba en una gran deposición líquida y maloliente, que producía gran asco a los padres. Quieta y callada, incapaz de nada, era una pobre cosa sucia y quieta en un rincón. Capítulo 25. Viento de agosto. Ha comenzado a soplar el viento fuerte de agosto, que golpea recio la cara, sacude los árboles, arranca las últimas hojas secas y trae anuncios de primavera. Una tarde ventosa, plena de sol y de cielo despiadadamente azul y diáfano, Sati, con sus 2 niños, inicia, como tantas otras veces, el viaje hasta la mutualidad, donde se prestan los servicios médicos de la obra social de la familia. Trasladarse desde el hormiguero hasta la capital era para ella un emprendimiento arduo.
De pronto se sentía desamparada y sola con sus 2 hijos pequeños a merced del universo. Tomar el tren, cruzar las calles, subir al trolebús, se le volvían tareas descomunales. La mezcla de abatimiento y desesperación que habitualmente aparecía como sopor, en esa ocasión le ponía el cuerpo tenso y contraído. Producía pequeños resoplidos equinos que, sin darse cuenta, lanzaba rítmicamente por una comisura de los labios, siempre del mismo costado, y frotaba con vehemencia los dedos índice y mayor contra el pulgar. Turi espiaba molesta estos gestos que la perturbaban. Veía a su mamá ausente y sentía miedo. Una vez en el lugar se sucedían las esperas. En la ventanilla donde entregaban los turnos, a la puerta de un consultorio, luego de otro. Para Turi, la salida tenía cierto aire tedioso y moribundo. Las cosas se le volvían extrañamente consistentes. Los bancos de madera marrón oscuro, lustrosos por el roce, el cuadro con la enfermera de cofia y nariz ganchuda, imponiendo silencio con el dedo índice sobre los labios, el rebaño de pacientes murmurantes, con grandes sobres bajo el brazo, esperando indefinidamente. En el primer piso era posible salir a una terraza inundada de luz y tapizada de cantos rodados pequeñitos, de 1000 formas, algunos opacos, otros con el brillo de un caramelo recién chupado. Pepe se aventuraba a ese espacio y Turi, al seguirlo, se sentía una valiente expedicionaria. Allí olvidaba al médico que había detectado las marcas de golpes en su piel y del color de esta que enfurecía a la madre, y corría pateando con fuerza torrentes de piedritas que brillaban al sol, y eso era la felicidad. Cada tanto descendía a la sala de espera acalorada y sonriente, veía un momento a su mamá y volvía a subir. Finalmente convenció a Sati para que saliera. Viene Mutter, le canturreaba el corazón alborozado. Turi la tomó de la mano y juntas se acercaron a la parecita que separaba la mutualidad del edificio lindero. Una casona antigua, de bajos, color terracota, con galería sostenida por gruesas columnas y rejas de hierro forjado con arabescos en las ventanas. Estaban solas y un instante después había un hombre próximo a ellas, vestido de traje oscuro, apoyado sobre la divisoria, mirando hacia la construcción de al lado, que se volvió a Sati y le dijo: «Hermosa casona». Me dio un silencio, luego agregó: «Uno mira ese camino de entrada bordeado de palmeras y puede ver un carruaje tirado por caballos y las señoras con sus vestidos de faldas amplias, con miriñaque, peinetones altos y abanicos». Turi escuchaba asombrada al hombre de traje oscuro. Tenía una presencia distinguida. Miró a su mamá. La vio de pronto linda y joven. Notó algo esquivo en ella, como si se avergonzara, algo nuevo que no había presenciado antes. Enderezó el cuerpito contraído y en puntas de pie se asomó para ver la casona. Confusamente, porque no conocía los nombres de los objetos, vio las ánforas de barro cocido, el aljibe y las palmeras añosas onduladas por el viento, que traía las risas y las frases ingeniosas de un grupo de damas y caballeros lujosamente ataviados que partían alegremente hacia una fiesta. Embelesada guardó esas imágenes, su madre hermosa y el hombre amable de traje oscuro. Capítulo 26.
San Pedro y San Pablo. Noches de fines de junio, transparentes y heladas, cuando las siluetas de los tejados con sus chimeneas, de los cipreses y eucaliptos y de algún gato furtivo se recortan nítidas y oscuras contra el cielo iluminado por la luz fría de la luna. Enormes piras armadas con ramas y follaje aguardan prometedoras para ser encendidas en la noche de San Pedro y San Pablo. En lo alto de la loma que lleva al bajo, donde los tilos pega la curva y cambia de nombre, habían erigido una inmensa. Los troncos gruesos, bien afirmados, formaban una pirámide imponente y los espacios intermedios se habían rellenado con ramas más finas y follaje seco. Era una noche distinta, poblada de murmullos y risas contenidas, tirante de expectativas. Cuando el papá de Lula, que contaba con larga experiencia en fogatas de sus andanzas en San Juan, se acercó con una antorcha, todos se alejaron, contuvieron el aliento y las llamas se abrieron camino tomando cuerpo para elevarse de pronto triunfantes hasta la copa de los eucaliptos. En un instante las chispas surcan el aire negro, silban algunos troncos, otros crujen, otros exhalan humo con variedad de fragancias. Los chicos gritan, se arremolinan y corren alrededor, crispados por la excitación y la alegría. Juntan ramas y hojarasca para arrojarlas al fuego, o con un palo y a distancia, que el calor permite, se aventuran a remover las brasas que se van formando, alejándose enseguida, despavoridos ante la amenaza de derrumbe. Gritan los adultos ante el peligro. De tanto en tanto, alguna parte de la pirámide cae vencida, con gran algarabía de todos y corridas y risas. Siempre tras su hermano, Turí, con un grupo de niños, va a recorrer las fogatas del barrio. Ese año Pepe también ha armado su propia pira en el otro lado, el terreno lindante con el patio trasero que limita con las vías del ferrocarril. Van a festejar su fogata, que es pequeña, pero arde con bríos y forma magníficas brasas. Cuando se consume el ramaje que le daba cierta altura, los más arriesgados comienzan a saltar por encima con enormes zancadas. Turí da brincos en el lugar, aúlla y se retuerce de entusiasmo hasta que solo quedan unos rescoldos incandescentes. Entonces vuelven a la casa, enrojecidos y exhaustos, con las manos y el rostro arañados y sucios, felices. Capítulo 27. En la escuela. Así que esto era la escuela. Desde chiquita tomaba entusiasmada la cartera de su hermano y se despedía diciendo: «Me voy a la escuela». Pero ese edificio inmenso y repleto de gente grande y chica, con guardapolvos blancos, donde hablan y se juntan unos con otros, tiene poco que ver con sus juegos. Nicky conduce a Turí al aula donde rendirá examen libre de primer grado inferior para ingresar directamente a primero superior, ya que lee y escribe. No debe perder el tiempo durante todo un año para que le enseñen lo que ya sabe. Apenas cumpla los 6, la llevaremos a rendir examen, opina su padre. Si por él fuera, Turí ha oído el comentario, no le enviaría a la escuela, que bien podrían enseñarle en la casa todo lo que allí se aprende y más, pero hay que cumplir con ese requisito. Se sienta por primera vez en un banco y mira esas figuras movedizas con guardapolvos blancos que le son totalmente extrañas. El aula es enorme y gris. Una maestra escribe cuentas en el pizarrón. Turí trata de quererla, de creer que es buena, de
congraciarse tácitamente con ella, para que a la distancia la proteja de tanta intemperie. Resuelve las cuentas, deja el lápiz sobre el pupitre y se queda quieta, con los brazos cruzados. Ve la cabeza del padre a través del vidrio de la puerta cerrada. Este gesticula. Le pasa por los ojos el relámpago de furia tan frecuente en él y señala el pupitre al que está sentada su hija. Con los brazos enfundados en las mangas del guardapolvo, demasiado grande para su tamaño, Turi le hace un embarazado gesto de que ha terminado y desvía la mirada. Al rato ve que los chicos se paran, se arremolinan y se colocan uno detrás del otro en 2 hileras. Ella no ha escuchado nada, pero los imita. Se apresura detrás de alguno de ellos para no quedar sola, rezagada. En la cabecera de las hileras hay un grupo de maestras que van tomando lectura a cada uno. En todo ese tiempo, Turi no ha dicho una sola palabra ni ha intentado acercarse a ningún compañerito. No se le ocurre. Sabe que están allí, pero no figura entre las consignas recibidas o en su necesidad entablar algún tipo de relación con ellos. A la escuela se va a aprender y a destacarse, a ser mejor que los demás, han dicho en su casa. Ahora los niños se colocan en otra hilera. Turi vuelve a moverse por imitación. ¿Cómo saben lo que hay que hacer? ¿Cómo es que entienden lo que dice la maestra? Van pasando. Le toca al nene que está delante de Turi. Presta atención a la pregunta. ¿Dónde nació Jesús? Turi piensa en Jerusalén. Pero el nene dice Belén, y eso le parece más acertado. Luego otra pregunta. ¿Quién hizo el segundo plan quinquenal? Turi queda en blanco. Con gran alivio oye que el nenito dice Perón. Claro, eso es. Y escucha una tercera pregunta que no le ofrece dudas. Ahora es su turno y repite las respuestas oídas. Ha salido bien en el examen libre. El padre va orgulloso y contento camino a su casa. Le cuenta a Sati. Estaba de brazos cruzados y todos los demás todavía escribiendo. Ella ya había terminado. Yo le hacía señas para que escribiera, pero ya había terminado antes que todos. ¡Qué bien que lee!, comentaron las maestras. De eso se trata, ser más rápida e inteligente que los demás, o parecerlo. Por unos días le sonríen y siente que la quieren. También les produce alivio. Tener hijos es costoso, en esfuerzos y dinero. Que comience la escuela la acerca el día en que podrá salir a trabajar. Sin darse cuenta, han comenzado la cuenta regresiva. En marzo empiezan las clases. El colegio está a varias cuadras de la casa, en otro barrio, cruzando el ferrocarril. Las compañeras son 1 o 2 años mayores que ella, y la madre se siente orgullosa al comentar la edad de su nena a las otras madres. A Turi le resulta una tarea muy difícil ser más rápida e inteligente que los demás, pero cree que con esfuerzo lo irá a conseguir. En tanto, simula que lo es. Por otro lado, con su contextura pequeña, aparenta menos edad de la que tiene. Algunas compañeras la miman y le dicen que es la mascota de la clase. Una de ellas, que la protege, toma las manos de Turi enfundadas en unos guantes que le quedan pequeños y besa entusiasmada los deditos de bebé. Turi, reconfortada, la deja ser. No la ve como compañera. Ellas son las que saben qué decir, qué hacer. Ella es pequeña, infinitamente pequeña. Pasados los primeros meses, un día la maestra da un problema para resolver. Turi no sabe si sumar o restar. Elige una operación,
pero no distingue la diferencia entre ellas y se equivoca. Cuando la maestra lo explica, ve que las otras niñas asienten con la cabeza. Lo vuelve a explicar por segunda vez. Definitivamente no entiende, pero mueve la cabeza asintiendo. Tiene una compañera de banco de carita suave y sufrida, bajita aunque no tanto como ella. Un día, ya sentadas al pupitre doble, Turi forcejea por sacarse el abrigo, que le queda chico. La ropa que usaba, heredada de alguien, era demasiado pequeña o demasiado grande. La compañerita le toma las mangas del saco por detrás y tira para ayudarla a quitárselo. Turi se da vuelta de un respingo y la araña con fuerza y rabia. Le abre un pequeño surco rojo en la nariz y la nena se pone a llorar. La maestra le pregunta enojada: ¿por qué le pegaste a Alicia? Me estaba tirando del saco. Y Turi finge una protesta, porque acaba de darse cuenta, en ese preciso instante, de que Alicia trataba de ayudarla, y eso le pesa y le da tristeza. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber en unos pocos segundos que no vienen a agredirla y frenar entonces el gesto de defensa o ataque? Una tarde, en medio de la lección, Turi siente un malestar agudo, un calor sofocante y la náusea característica del vómito que se avecina. Junta las manos formando con ellas un cuenco y vomita allí. Luego se acerca al escritorio de la maestra para pedirle que la deje ir al baño a tirarlo. La maestra queda turbada y le pide a una de las chicas que la acompañe. A los 2 días, Sati se encuentra con la maestra y ésta le comenta sobre el vómito de Turi. «No me dijo nada en casa», comenta Sati sorprendida. «Ah, sí, le gusta tanto la escuela que tendría miedo de que no la dejara venir al día siguiente», dice la señorita Zoraida, conmovida ante su propia conclusión. Sati asiente, compartiendo el sentimiento, y no presta más atención al asunto. Turi escruta atemorizada la cara de su madre, pero esta vez se salva del enema. Capítulo 28. Día de baño. Durante la estación fría, el sábado era día de baño y tenía algo de fiesta. Desde el atardecer del viernes, la rutina se transformaba. Iniciaban la tarea de encender la cocina económica, con más o menos fortuna, ocasionada por el azar o por la mayor o menor pericia y paciencia de Sati o Niki. Si lograban el inicio del tiraje, rugía potente la llama bajo las hornallas y el humo se abría paso hacia la chimenea. Caso contrario, un humo espeso y blanco invadía la cocina y comenzaba a salir por una puerta, la otra permanecía clausurada, y las ventanas, acompañado por los gritos de Sati, los portazos y la demanda de abrir ciertas ventanas y cerrar otras, y la desesperación de que la casa se iría a ensuciar y los muebles y las cortinas a ahollinarse. Turi, que no comprendía ni compartía esta desesperación, encontraba la escena muy animada. Casi esperaba que se produjera cada semana. Una vez restablecida la calma, el fuego se alimentaba con quebracho colorado durante la noche para que ardiera despaciosamente hasta el día siguiente. El almuerzo del sábado, gracias a la cocina encendida, consistía en un delicioso puchero preparado en la cacerola grande sobre la hornalla mayor. Contenía morcillas, panceta, chorizo colorado, porotos blancos y negros, carne, choclos, papas, batatas, zapallo. Primero había que engullir la sopa obligatoriamente, pero después se podía disfrutar de las papas cortadas en trozos pequeños
aderezadas con aceite y sal, acompañadas por la carne que se desprendía blandamente del hueso, y saborear el caracú bien caliente sobre un trozo de pan recién tostado. Por la tarde, Turí salía a el otro lado y esperaba ansiosamente que apareciera Nemi, una amiguita que vivía 2 casas más allá. No se atrevía a llamarla porque Sati no veía con buenos ojos que fuera su hija la que buscaba la compañía de la otra nena, para colmo, menor. Turí no sabía si Nemi esperaba con la misma expectativa que ella apareciera, ni se lo planteaba, y el encuentro, que generalmente se concretaba, quedaba disimulado por una discreta casualidad. Jugaban durante horas a que eran señoras con sus casas muy limpitas, que reprendían a sus hijos por las diabluras que cometían y que iban de compras con un changuito y charlaban sobre temas de mujeres adultas. A Turí le encantaba ir a la casa de Nemi porque tenía el patio con un granado, la quinta muy arreglada y prolija y un cajón lleno de juguetes. A veces, con changuito y zapatos de taco, se iban por la vía muerta hasta el comienzo del bajo, o la excavadora, como le decía Nemi. Zona prohibida para niñitas solas, ya que tras la loma había una hondonada ocupada por una laguna donde hombres con escopeta iban a cazar patos y a pescar anguilas. Se separaban cuando las madres llamaban a tomar la leche, cada una a su casa. Turí llegaba a la mesa rozagante, oliendo a pastos y sol, con las manos sucias y pegajosas y la ropa estrujada. Tomaba con avidez su mate cocido con leche y el pan untado con mermelada casera de naranjas. Al finalizar, volvía al terreno del fondo a despedirse del día, sin ninguna nostalgia, sin asomo de tristeza. Había tantas expectativas. Luego, una vez dentro del patio, arrancaba unas cuantas flores y, paseándose triunfalmente por los senderos del jardín, jugaba a que la gente le arrojaba entusiasmada una lluvia de pétalos a su paso. Por último, se revolcaba sobre el polvo finito del patio y la ropa y el pelo se llenaban de tierra. No importaba. Esa tarde podía ensuciarse, ya que luego iba a bañarse y a ponerse ropa limpia. Cuando empezaba a oscurecer y el aire fresco se hacía cortante, Sati la llamaba para darse el baño. El agua caliente pasaba de la olla humeante a un fuentón, al que se le agregaba agua fría para templarla. Usar el jabón perfumado y tener la increíble sensación de sentirse limpia era maravilloso. Salía con las mejillas sonrosadas por el calor. Delante del espejo ensayaba distintos peinados y personajes. El pelo quedaba suave, brillante y dócil. Sin ningún testigo que viniera a romper la ilusión, se veía linda, increíblemente linda, una princesa pretendida por príncipes poderosos y apuestos. Más tarde jugaba a las cartas con su papá, y mientras cenaban, escuchaban la zarzuela y luego una obra de teatro por Radio Nacional. Cuando finalmente llegaba la hora de ir a dormir, se quitaba la pollera tableada, rescatada del vestido precioso que le regalara su madrina para los 5 años, y acomodaba cada una de las tablitas sobre la tapa de la máquina de coser, para que a la mañana siguiente continuara planchada. Sin salir de la historia en la que era gloriosa protagonista, se metía en la cama y luego en el sueño. Capítulo 29. Alcanzame la pelota. Varios chicos del barrio juegan a la pelota en la calle, en ocasiones frente a la casa de los Montes. Un pelotazo con fuerza y el balón va a parar dentro del jardín
y rueda hasta el patio trasero. Entonces saltan con facilidad por encima de la verja y lo recuperan. Sati los sorprende en una de esas invasiones y desde la ventana del baño, tras el alambre tejido que le oscurece la cara, los increpa con voz agria, prohibiéndoles volver a entrar. A la siguiente caída de la pelota, los chicos golpean las manos. Sati manda a su hija, que sale asustada. Uno de los pibes pide que le alcance la pelota. «No, más al costado, más allá», y le van indicando mientras Turí da unos pasos hacia un lado, hacia el otro, se agacha, se endereza, hasta que la encuentra entre los pastos y se las da, sintiéndose miserable. Nuevamente golpean las manos. «Están llamando. Turí, anda a ver», le ordena Sati, fastidiada. «Pero cuidadito con darles la pelota». Turí se asoma sin saber qué decir ni qué hacer, mientras su madre, detrás del tejido del baño, observa. Teme las palabras de Sati tanto como los golpes de su padre. Los chicos le gritan dónde está la pelota. Da unas vueltas, simula no verla. «Sí, ahí está». «No, no está», dice Turí casi para sí misma, mientras la va empujando con el pie hacia el patio trasero. La deja junto al ligustro y corre para dentro de la casa, mientras los chicos desconcertados la miran escaparse y gritan. «¿Por qué no se la diste?», la increpa Sati. Cuando llega Nikki por la noche, los esposos consideran la conducta bochornosa de Turí, sobre la que llueven recriminaciones. A la mañana siguiente, la pelota ya no está. Encuentra el modo de evitar esa pesadilla. Cada vez que alguien golpea las manos, la casa no tiene timbre. Turí escapa, no solo de la vista de la puerta, sino de la de su madre, ya que no se atreve a negarse abiertamente a atender. Se va al fondo del patio o se mete en el baño. Sati nunca parece oír. Posiblemente esté Lula entre los chicos que juegan a la pelota. «No tenés que juntarte con esa clase de gente, unos negros peronachos de las 14, venidos de San Juan, vaya a saber cómo vivían allá», repiten Nikki y Sati en total armonía. Turí ya siente como suyo ese desprecio y lo comparte. Después de la caída de Perón, Nikki retira el cuadro del general que tenían colgado en la pared más visible del comedor para que la gente no sospechara que no eran peronistas, aunque casi nadie se asomaba dentro de la casa. También deja de colocar el escudo peronista en la cortina del hallcito del lado que mira a la calle, como lo hacía puntualmente para las festividades patrias. Sacrificios todos para preservar a su esposa y a sus hijos de cualquier peligro, según decía. 2 casas más allá vivían unos vecinos radicales. Tenían 3 chicos, Susana, Leandro y Norma, lindos, rubios y seguros. Apenas cayó Perón, se divertían con los chicos de monte mamarracheando las fotos del general y Evita que abundaban en sus libros de lectura. Poco antes de la caída, tarareaban la marcha peronista con letra radical, y Turí, desafiante, repetía esa versión cuando la cantaba en la escuela, todas las tardes a la salida. Leandro tenía ojos claros, color uva moscatel, que Turí miraba con insistencia, como miraba al conjunto de los hermanos. Añoraba eso intangible que estos chicos llevaban, un andar por el mundo sin vergüenza. Al cabo de un tiempo, Nikki y Sati determinaron que con esa gente engrupida, ni ella ni Pepe tampoco debían juntarse. Capítulo 30. Más allá de los surcos de tomates. El estreno de Marcelino Pan y Vino en el cine del barrio conmocionó a Turí.
escuchó decir a alguna señora en la feria, refiriéndose al protagonista de la película, que Jesús se había llevado al niñito huérfano a mejor vida a modo de agradecimiento por la bondad que le había mostrado. Turi, en cambio, estaba convencida de que el nene había muerto de tristeza porque no tenía mamá, añoranza llevada al extremo que ella comprendía. Memorizó con facilidad las canciones de la banda de sonido que pasaban constantemente por radio y, correteando por los caminitos del patio polvoriento, junto a los surcos de tomates, cantaba y hacía la mímica que había visto en la película. Se detiene un momento y mira fascinada una tremenda langosta multicolor que, cómodamente instalada sobre un tomate, lo va devorando. Tiene unas mandíbulas potentes que crujen al masticar, las patas fuertes y dentadas y unos increíbles colores brillantes, verde, rojo y negro. Turi se incorpora y continúa cantando. Ese sábado de noviembre por la tarde, Susi, una compañera de colegio, festeja en la casa su 6º cumpleaños y la ha invitado. Hace apenas un mes que ella misma cumplió 6 años y está muy contenta con la perspectiva de la fiesta. Se pone sus zapatitos de siempre pero lustrados, una pollerita planchada, más larga que la de las otras nenas, y la mamá le recoge la parte delantera del cabello en 2 rollitos, uno a cada lado de la raya central. La casa de Susi está a 2 cuadras de la de Turi, calle arriba por Los Tilos. En el patio grande embaldosado han colocado una mesa larga cubierta con manteles blancos y sobre estos toda clase de manjares, como dicen los cuentos de hadas españoles: masitas, tortas, sándwiches, naranjada. Turi disfruta con las rondas y trencitos. En el juego de la mancha y en el de la escondida entran y salen de la casa recorriendo las habitaciones en penumbra. Luego de un paréntesis en el que comen las delicias que están sobre la mesa, los grandes arman una especie de tablado. El papá y la mamá de Susi organizan los juegos. Traen y retiran fuentes, hacen algún chiste, son muy simpáticos. Sobre el tablado, Susi y Rita recitan un diálogo de sordos muy cómico. Luego Turi, sin proponérselo, canta Marcelino pan y vino completo y sin una pizca de vergüenza. A continuación ponen música. Emilce, una niña bonita, suave, bastante mayor, tendrá 9 o 10 años, se prepara para bailar, ya que estudia clásico y español en una academia. Le dan una pollera larga, vaporosa, con mucho vuelo, pero se queda quieta mirando el piso, mientras una danza gitana envuelve la tarde como un remolino de color que enlaza también a Turi, la lleva hasta el tablado y la hace girar. «¡Que le den la pollera!», exclama el papá de Susi, y como un torbellino, ésta pasa por la cabeza de la nena y, afirmada en la cintura, ondea y se despliega al ritmo de las alegrías de la hoguera. El cuerpo de Turi se escapa, se desliza, es espuma y gorgoteo, y gira, gira y ríe. En los saltos algo la sostiene un momento en el aire y al tocar el suelo este es muelle y se cimbra para recibirla. Todo lo que siente está allí, sobre ese tablado, en el vuelo que su cuerpo le presta a la pollera de gasa con majestad y simpleza. Cuando cesa la música, Turi queda jadeante, aturdida y feliz. Al lunes siguiente oye que la mamá de Susi comenta con la suya: «¿Cómo bailó y cantó Turi en la fiestita de Susi? Nunca pensé que fuera así».